Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ver la regla de derivación implícita en varias variables, cómo es que se utiliza. Nosotros hemos trabajado derivación implícita, algún ejemplo, pero de la manera en que se ve en cálculo 1, como factorizando el y', el z', ¿verdad? Nosotros no vimos una regla en sí. Ahora lo que vamos a estudiar es una manera muy práctica y muy fácil de calcular las derivadas parciales de una variable con respecto a otra cuando nos dan una ecuación y no puedo despejar la variable que es dependiente, ¿verdad? Entonces vamos a partir de características que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos a veces la variable X, Y, Z, podemos tener más variables y vamos a tener una ecuación, ¿ok? Que tiene el lado izquierdo, el lado derecho, puede que tenga variables a ambos lados y no podemos despejar Z, ¿verdad? Z no se puede despejar, ¿ok? Entonces nosotros lo que vamos a usar es la siguiente regla. Primero que todo vamos a buscar hacer una ecuación en donde tengamos las expresiones con variables a un lado e igualado a 0 al otro. Y a eso le vamos a llamar f. F mayúscula, es decir, nosotros vamos a tratar de definir una función en términos de las variables, ejemplo, x, y, z, y que esté igualada a 0. Entonces, si a mí me piden la derivada parcial de z, que es la variable dependiente, con respecto a x, vamos a poner aquí que z, ¿verdad? Está definida gracias a x y a y, ¿ok? Para que no nos guiemos. Si tenemos la derivada parcial de z con respecto a x, pues es muy fácil. Lo que hay que hacer es derivar esta función que tenemos despejada a 0 y formar lo siguiente: la derivada de esa función con respecto a x entre la derivada de la función con respecto a z. Es decir, como que se cruzan las variables, ¿verdad? Aquí dice z, entonces z abajo. Aquí dice x abajo, entonces dice x arriba. Y un signo menos de la fórmula que no se puede obviar, siempre con un signo de menos. De igual modo se define la derivada de z con respecto a y, ¿verdad? Con respecto a cada una de las variables, pues siempre es el cociente de menos la derivada con respecto a la que está escrita abajo, ¿verdad? Entonces, de y la función f derivada con respecto a z, dividiendo, ¿ok? Entonces, vamos a partir con un ejemplo. Vamos a tener una función, tal vez un ejemplo sencillito es, calcule y' si lo que tenemos es x a la 3 más y a la 3 igual a 6xy. La variable aquí es, como en cálculo 1, ¿verdad? Y depende de x nada más. Y para no hacer muy complejo el cálculo, ¿verdad? Derivar a la izquierda, a la derecha, factorizar lo que tiene y' y luego mandar a dividir, pues simplemente lo que hacemos es aplicar esta regla. Entonces vamos a decir, bueno, esto como tal no nos funciona definir una función f en términos de x y de y, de todas las variables presentes, que sería x a la 3 más y a la 3 menos 6xy. Es el despejar el 6xy, pasarlo a restar. Entonces, ya ahora aquí esta función, al derivarla con respecto a x, tenemos 3x a la 2 menos 6y. Al derivarla por aparte con respecto a y, normal, no ponemos y' ni nada, sino que decimos, bueno, sería 3y a la 2 menos 6x, y entonces ya construimos la respuesta. Tenemos, ok, y' significa la derivada de y con respecto a x. Entonces, al usar esta función auxiliar, escribimos menos fx, fy, y ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Tal vez lo voy a copiar aquí. Menos fx, fy, sería menos fx, ya lo escribimos, es 3x a la 2 menos 6y, ¿verdad? Lo tenemos acá. Aquí está.
y dividimos por la derivada con respecto a y. Entonces está aquí. Si ustedes pueden factorizarlo, aquí puedo ver que sacamos 3 a factor común arriba y abajo, ¿verdad? Y si hacemos eso nos queda menos x a la 2 menos 2y. Y abajo nos queda y a la 2 menos 2x. Puede ser así, pueden repartir el menos y cambiar el signo por ahí, pero así está bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. ¿Okay? Este tiene 3 variables, entonces vamos a poner aquí. Este es el ejemplo 2. Ejemplo 2. Vamos a calcular para la función dada por x a la 3, bueno, la curva, la superficie, x a la 3 más y a la 3 más z a la 3 más, más 6xyz igual a 1. Entonces vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto a x, la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces, como vamos a ocupar en este ejercicio las 3, vamos a decir, bueno, vamos a definir la función en términos de x, y z, todas las variables. Eso es despejar todo, mandarlo a la izquierda. Aquí sería el 1, pasarlo a restar. Entonces es como la izquierda, el término de la izquierda de esta ecuación, pero el 1 positivo pasa a restar. ¿Okay? Hay que poner igual a 0, o sea, ya esa es la forma que quedaría igualada a 0, y se deriva con respecto a x. Aquí sería 3x a la 2 y 6yz. Con respecto a y, sería 3y a la 2 más 6xz. Y con respecto a z, tenemos 3z a la 2. Aquí puede uno confundirse porque las expresiones son muy parecidas, ¿verdad? XY, son muy, muy parecidas las expresiones. Entonces vamos a decir aquí, bueno, ya tengo todo esto calculado. La respuesta de la derivada de z con respecto a x es escribir menos fx sobre fz. Eso sería, vamos a escribirlo sin simplificar, nada más para que ustedes tengan la respuesta. Ustedes saben que simplificar aquí es un paso más si hay algún número a factor común arriba o abajo. Entonces x y z es 3z a la 2 más 6x. Vamos a dejar así, se puede simplificar más. Y la derivada de z con respecto a y, pues sería menos fy, ¿verdad? Empezamos por la segunda, la que dijimos aquí, y fz. Ambas usamos fz. Por eso sacamos las 3 porque nos estaban pidiendo las 2 derivadas parciales. Entonces tenemos menos, fy es 3y a la 2 más 6xz sobre 3z a la 2 más 6xy. Serían los dos ejemplos que les sirve para estudiar el método de esta regla de derivación implícita. Chao.